Muy bien, buenos días a todas y todos los presentes, así como a quienes nos siguen mediante las transmisiones en las redes sociales oficiales de este Instituto Estatal Electoral de Nayarit. La Comisión Permanente de Educación Cívica y Cultura Democrática promueve hoy este conversatorio juvenil internacional llamado Democracia en América Latina, el cual tiene como objetivo escuchar las perspectivas de las juventudes latinoamericanas respecto al entorno democrático de nuestra región. Ello se vuelve indispensable en la actualidad ante las diversidades y las complejidades de nuestra América Latina. Así entonces desarrollaremos este conversatorio virtual con representaciones juveniles de Perú, de Panamá, de Colombia, de Argentina y de México. Procederemos a presentar a quienes por parte de este órgano electoral se encuentran hoy presentes. Maestra Alba Sayonara Rodríguez Martínez, consejera presidenta de la Comisión Permanente de Educación Cívica y Cultura Democrática. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y todas. Asimismo, nos acompañan los consejeros electorales integrantes de esta comisión, maestro Sergio López Zúñiga. Y se encuentra con nosotros también el maestro Sergio Flores Cánovas, consejero electoral. Hola, muy buenos días a todos. Mucho gusto. Por otra parte, tenemos el gusto de presentar a las juventudes representantes de estos países hermanos de la América Latina. Por parte de Perú, Anthony James Ramos Vargas. Por parte de Panamá, Freddy Pitti. En México contamos con la presencia de Carolina Santos II. Colombia, Girly Perafán. Y Argentina, Marisol Chávez. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias a todos y todas. Ahora bien, antes de iniciar, me permitiré leer una breve semblanza de todas y todos ustedes. Desde Perú, Anthony James es egresado de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad César Vallejo, presidente fundador de la Red Nacional de Juventudes del Perú, RENAJUP, escritor e impulsor del proyecto Ley número 6352, que es la Ley General de Juventudes del Perú, anteproyectos de ley, reactivación económica y fomento a la educación, salud y confianza, y de sistema integrando para la formalización y desarrollo económico. De Panamá, Freddy Pitti es mercadólogo de profesión, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, fundador del Foro de Jóvenes Pro Reformas Electorales en 2015, coordinador de la organización ciudadana Juntos Decidimos desde el 2014. En 2019 formó parte de la Comisión para la Reforma Constitucional. Fue candidato por libre postulación para el cargo de diputado de la República. Actualmente es representante de la sociedad civil ante la Comisión Nacional de Reformas Electorales. México, Carolina Santos, mujer mazahua, egresada del título de experto en pueblos indígenas, derechos humanos y cooperación internacional por la Universidad Carlos III de Madrid. Maestra en Humanidades, Ética Social, licenciada en Comunicación Intercultural, consejera ciudadana indígena de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, conferencista en temas de derechos humanos de los pueblos indígenas. Por su labor fue Premio Nacional de la Juventud en 2017, en la categoría de Derechos Humanos, Premio Estatal de la Juventud en 2018 en la distinción de labor social y es conductora del programa Abriendo Veredas, Perspectivas Indígenas en televisión. En Colombia, Girly Serafán es activista política desde los 13 años de edad, líder y mujer emprendedora, fundadora del movimiento juvenil denominado Súmate, delegada de la capital de Nariño ante la Mesa Departamental de Jóvenes, partícipe en la estructuración del plan de gobierno del Departamento de Nariño, Colombia. Fue directora nacional de Juventudes del Partido Centro Democrático. Actualmente es estudiante de Medicina Humana en la Universidad Cooperativa de Colombia, participando en trabajos de construcción científica con el Ministerio de Salud. Miembro de la Red Internacional de Jóvenes de Latinoamérica, en la cual se está construyendo una mesa de trabajo para la consolidación de un acuerdo latinoamericano de juventudes en torno a la agenda joven y columnista de la plataforma Bison. Por parte de Argentina, Marisol Chávez, nuestra compañera, directora de la Red Mundial de Jóvenes Políticos en Argentina, fundadora de Acción Ambiental, miembro de la Mesa de Trabajo para una Ciudad Sustentable de la Universidad Nacional de La Plata, conductora del programa que saldrá en el mes de junio sobre deporte y ambiente
de la Confederación Argentina de Deportes en su programa Profedes, docente de adultos en centros de formación laboral. Y pues muy bien, como pueden ver también todas las personas que nos acompañan, realmente tenemos unos jóvenes muy participativos y muy brillantes en este espacio para el día de hoy, para todos ustedes. A continuación, entonces, cederemos el uso de la voz a la consejera electoral, maestra Alba Sayonara Rodríguez Martínez, que nos emitirá una exposición de motivos. Adelante, consejera. Cada vez que llego muy... ¿Qué tal? Muy buenos días a todas las personas. Pues para mí es un gusto comentar que para mí y para la institución que represento, que es el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, es un gusto tener el acompañamiento de representantes pues, de países de América Latina muy importantes. Gracias, Carolina Santos, por ser nuestra representante en México, Anthony James, que representa a Perú, Girly Perafán, a Colombia, Marisol Chávez, a Argentina, y Freddy Pitti, Panamá. Sin duda, es muy importante hablar acerca de la democracia en América Latina, cómo se está viviendo actualmente la democracia, cómo estamos o en qué nivel estamos de ejercicio de democracia, porque hay que recordar que pues un país democrático es aquel en donde las ciudadanas y los ciudadanos y todas las personas que residen en ellos pues tienen y ejercen de manera libre todos sus derechos humanos y de igual manera que se cuentan con las garantías suficientes para poder ejercerlos. Recientemente algunas estadísticas nos han reseñado que pues existen ya actualmente más países autocráticos que democráticos, son 92 contra 87, y que bueno, pues no hay una satisfacción plena pues de países que ejercen la democracia y que bueno, pues también esas estadísticas han reflejado que la ciudadanía residente en ellos pues comenta que no está satisfecha plenamente con el ejercicio de sus gobiernos. Si bien el 78% de la población considera que es importante tener un sistema democrático en su país, el 40% declara no vivir en uno y el 43% opina que sus gobiernos trabajan para unas minorías. Entonces, pues si en nuestros países ejercemos democracias plenas, pues viene bien hablar acerca de cómo los estamos viviendo actualmente, sobre todo hablar cómo se está desarrollando esta democracia en los países en un contexto de pandemia, en donde la adopción de decisiones pues nos han llamado también y se han implementado algunas medidas que restringen estas libertades y derechos humanos. Y bueno, pues se ha tenido repercusiones también de carácter económico y en salud. Entonces, pues me da mucho gusto que estén este día de hoy platicando con nosotros acerca de estos temas, de cómo se vive la democracia en diversos países de América Latina, qué fortalezas hay en cada uno de sus países y también cuáles son las debilidades y retos que tenemos que enfrentar como instituciones públicas y bueno, de esta manera hacer llegar a quienes ejercen el poder público cómo es que se puede mejorar la democracia en cada uno de nuestros países. Entonces, pues enhorabuena, les doy la más cordial bienvenida a este evento y pues sin más preámbulo a dar inicio al mismo. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, consejera. Y bien, un servidor, Diego Pineda González, encargado de despacho de esta coordinación de educación cívica, fungirá como moderador en esta presente actividad, siendo responsable de señalar las pautas para el sano desarrollo del mismo. La dinámica es la siguiente, consiste en 4 preguntas que se realizarán por parte de un servidor para que todas ustedes, jóvenes representantes de estos países, en un periodo de hasta 3 minutos puedan emitir las perspectivas que tienen ustedes desde su experiencia tanto personal como académica y laboral. Este límite de tiempo será el mismo para todos los interrogantes. Una vez agotada, se emitirá un mensaje de retroalimentación de todos los puntos vertidos por parte de la y los consejeros electorales. Posterior a ello, se aperturará un espacio de conclusión libre en el caso de que las y los jóvenes deseen participar. Sin mayor preámbulo, procederemos entonces a la primera interrogante, que es la siguiente. En lo que va del año, en distintos países de nuestra región se han celebrado elecciones de distintos cargos de elección popular. Tal es el caso de las realizadas, por ejemplo, en Ecuador y en El Salvador en febrero, Bolivia en marzo, Perú y Chile en abril,
y ante una pandemia mundial ocasionada por la enfermedad COVID-19, ¿cuál consideras que son los principales retos que enfrenta la democracia popular en América Latina? En estas naciones donde, si bien los ejercicios democráticos han tenido avances significativos, aún existen bajos porcentajes de participación ciudadana en las urnas. ¿Quién de ustedes, representantes, desea en un primer término hacer uso de la voz? Sí, Diego, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Marisol, adelante. Muchísimas gracias. Es un placer poder estar en este conversatorio. En Argentina ya son las 2:21. La verdad que muchísimas gracias a todo el Instituto Estatal Electoral de Nayarit en México por abrir estos espacios, ¿no?, de debate tan fructíferos. Hoy justamente nos toca hablar de América Latina. Quiero agradecer a todas las personas que nos están sintonizando por el canal de YouTube del Instituto, y vamos a comenzar con esta pregunta que bien nos hace Diego. Justamente los principales retos, ¿no?, que enfrenta la democracia popular en América Latina son variados y profundos en muchos casos. Tenemos el mejoramiento de la economía, que es uno de los retos para la erradicación de la pobreza, bien mencionado en el objetivo 1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Estos son problemas complejos, la reestructuración de una economía que tiende de un hilo, como también puede ser un gran reto, ¿no?, también generar un plan ambiental en las regiones, porque las cuestiones ambientales no son cuestiones aisladas. La temática ambiental, muy por el contrario, es parte de la solución que se encuentra en la raíz de tantas problemáticas. Hoy nos afecta a todos, pero aún más a los vulnerables. Obviamente, los mismos temas que aquejan a toda Latinoamérica, como puede ser la educación, la vivienda, la salud, y este último viéndose totalmente vulnerado por el virus que estamos teniendo, que es terrible, que está colapsando a todo el sistema de salud que teníamos y que habíamos construido. Por otra parte, cabe mencionar que la representación política en las minorías hay que mejorarla. ¿Por qué? Para que haya más espacios de la toma de decisiones, muchas veces pasa que el sistema político no da respuestas en lo concreto, y ahí el rol lo cumplen muy bien, y el papel fundamental que tienen los movimientos, ¿no?, los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil, los centros de fomento, las cooperativas, quienes se encargan muchas veces de responder las necesidades a las personas, que en muchos casos es mucho más rápido y mucho más eficaz que en el sistema político. Creo que también los sistemas democráticos no son compatibles con el desarrollo equitativo de las comunidades, el acceso a la vivienda, al agua, a los servicios básicos, ¿no?, a tener una salud, una educación. Entonces nosotros tenemos que concentrarnos en encontrar el equilibrio, en encontrar esa armonía que tenemos en el desarrollo humano, en donde las brechas y las desigualdades se disminuyan. Por otra parte, y para finalizar, también quiero decir, como bien mencionás, Diego, los ejercicios democráticos han tenido avances significativos, ¿no? Pero aún existen bajos porcentajes de participación ciudadana en las urnas. Y esto sucede por la descreencia en los partidos políticos y el acercamiento que ellos tienen que tener, es el ponerse, como dicen en Argentina, ponerse en los zapatos de la sociedad. Como funcionarios políticos, ese es su deber de vocación de servicio, porque hacer política no es más que eso, o sea, ser empático, dar respuestas y estar con el pueblo. Para terminar, entonces los principales retos que tenemos es garantizar la transparencia y la pluralidad de las voces, no solamente en el proceso democrático, sino también en la vida institucional de cada gobierno en América Latina. Desde ese punto entendemos nosotros que hoy los jóvenes somos los principales protagonistas en una vida democrática que siempre va a estar, digamos, en el sistema tanto institucional como parlamentario, para garantizar así la mayor participación de los ciudadanos, con más acceso a la información y garantizando siempre la transparencia gubernamental. Muchas gracias. Muy bien, Marisol, muchas gracias. Cedemos ahora el uso de la voz al compañero Freddy Pitti desde Panamá. Adelante, Freddy. Hola chicos, buenos días, buenas tardes, donde estoy yo ahora mismo. De verdad que un honor estar aquí con ustedes, acompañándonos
y tener la oportunidad de poder compartir mi experiencia y cuáles son mis perspectivas. Ya aterrizando en la primera pregunta que tenemos para este conversatorio de hoy, yo creo que para entender cuáles son los desafíos que a los cuales se enfrentan nuestras democracias, hay que entender también o hacer un recuento de cuáles han sido esas situaciones y cuál es el estatus en el que nos encontramos actualmente en ese aspecto. También tomando en cuenta que la pregunta se basa tomando en cuenta la situación que estamos viviendo con la pandemia actual. Y bueno, creo que voy a hablar un poco de lo que se ha vivido en Panamá y creo que al hacerlo muchos vamos a encontrar similitudes con lo que está sucediendo en cada uno de los demás países de la región. Y es que la democracia en nuestra región, antes de la pandemia ya traía problemas, pero una vez llega la pandemia, suceden una serie de situaciones que en consecuencia han traído este debilitamiento de una democracia que ya estaba y brindo ejemplos. Muchos gobiernos han aprovechado o han tomado como excusa la situación de la pandemia para extender periodos de gobierno, por ejemplo. Otros gobiernos han utilizado como excusa la pandemia o la crisis para acallar opositores. Otros para debilitar o para, de una u otra forma, no permitir la vigilancia ciudadana, que también es sumamente importante en el ejercicio democrático. Pero por otro lado, también, hablando ya del aspecto electoral, muchas elecciones se tuvieron que posponer, muchas otras personas, electores, no pudieron quizás participar de forma fluida y eficaz en los ejercicios democráticos de nuestros países, al verse sumamente afectados por los efectos de esta crisis. Entonces sí considero que los retos que tenemos como región para avanzar en esa construcción democrática, en ese fortalecimiento de nuestra democracia, son aún mayores a los que teníamos antes de la pandemia, producto de todas estas situaciones que se dieron desde que empezó esta crisis. Por otro lado, uno de esos retos es lograr, como bien lo decía la compañera de Argentina, mayor participación de los ciudadanos, no solamente en las elecciones, sino en todas esas responsabilidades que tenemos como ciudadanos a lo largo de un gobierno, a lo largo de un periodo. Algo que también, como lo he mencionado, se ha visto bastante trastocado, porque la crisis en sí nos ha limitado a participar de manera fluida, como mucho lo hacíamos antes de la pandemia, porque ahora tenemos que preocuparnos por situaciones del día a día, como las necesidades básicas, muchos no tenemos trabajo, entonces han habido afectaciones que nos limitan esa participación democrática y creo que ahí es donde se encuentra el mayor reto para nuestras naciones. Gracias. Freddy, muchas gracias. A continuación cedemos el uso de la voz a nuestra compañera de México, Carolina Santos. Adelante, Carolina. Sí, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias al Instituto Electoral del Estado de Nayarit por organizar. Se corta, ¿no, Carolina? Es un gusto coincidir con Carolina, perdón, ¿pudieras hablar un poco más fuerte? Sí, hola, ¿me escuchan? Hola. Listo, ahí te escuchamos bien, adelante. Ok, bueno, muchísimas gracias. Con respecto a la pregunta, me parece que el tema de la democracia es un tema muy amplio que amerita irlo desmenuzando poco a poco y que es casi tema como para espacios muy, muy largos de diálogo. Pero bien, me parece que algo de lo que es muy importante empezar a considerar es que creo que no todas las personas comprenden lo que es el tema o
lo que significa la democracia. Creo que en países como México se necesita trabajar amplia democracia y cómo se está cumpliendo o de ciudadanía, porque es un compuesto de dos, que es el Estado y la ciudadanía. Entonces, ¿cómo estos dos factores dialogan para poder dar lugar a lo que es la democracia? Y me parece que se puede aportar de manera significativa desde dos ámbitos. El primero es el de la educación, todo lo que es la democracia y cómo está la gente, como lo es la sensibilidad de poder ponerse en el lugar de los demás para poder actuar de manera ética cuando se encuentran en espacios donde se tienen que tomar decisiones importantes, donde involucran a la ciudadanía. Creo que justamente esta ausencia de ética social en quienes toman las decisiones es lo que está dando lugar a muchas problemáticas que mencionaba nuestra compañera de Argentina, que es la pobreza, la desigualdad, la desnutrición, la educación muy baja en los países de Latinoamérica, la inseguridad, la inestabilidad económica, la escasez incluso de recursos naturales y muchísimos temas más que podemos colocar en la fila que están ligados de manera muy cercana con lo que es la ausencia de la ética dentro del ejercicio de algún tipo de encomienda que tiene que ver como objetivo final la atención de las mucha falta. Fortalecer también es la creación pues de liderazgos que justamente tengan esta sensibilidad, ¿no? De preocuparse por el otro, porque justamente la democracia se rompe en espacios como lo es la política, en espacios como lo es tener un puesto político, y creo que ahí es donde tenemos que reforzar muchísimo todo esto. Y me parece muy importante que las nuevas generaciones, como la niñez y la juventud, puedan tener muy claro estas nociones y que sepan que es una cuestión fundamental para el funcionamiento de un país, ¿no? Porque las decisiones que se tomen para poder darle forma va a repercutir en la vida de la gente, y creo que eso es lo más grave, ¿no? Que no se tiene la conciencia de que cada una de las acciones que se realizan abanderando a la democracia repercuten en la vida de la gente, que es lo más valioso que posee una nación, y que si no se cuida eso, si eso se corrompe, entonces no existe democracia, y entonces estamos en una crisis de valores, una crisis ética y una crisis de compromiso hacia con lo que denominamos el hombre o el ser humano, más bien. Entonces, hasta aquí dejo mi intervención, es lo que observo sobre el tema, y pues es un gusto poder compartir con ustedes y me da mucho gusto poder seguir escuchando a las siguientes intervenciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Bien, ahora desde Perú, nuestro compañero Anthony James. Adelante, por favor, Anthony. Bueno, ante todo, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación al Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Bien, yo he escuchado con detenimiento a nuestros compañeros de Panamá, de Argentina, ahora de México, y Perú tiene una particularidad. Nosotros estamos en medio de una campaña electoral, la cual hemos hablado ahora de democracia, y definitivamente, pero tenemos un escenario muy complejo, polarizado, donde ha habido un 26% de ausentismo en Perú, a pesar que el voto es obligatorio. Hay un 26% de ausentismo en estas últimas elecciones que se han celebrado en abril, y ahora vamos a una segunda vuelta en la primera semana de junio. La verdad es que la corrupción, que es algo que para mí es, yo creo que la corrupción ha sido el catalizador de todo esto, del resquebrajamiento de la democracia y por ende de la gobernabilidad de las naciones en América Latina. Hemos entendido que la corrupción ha logrado romper las bases de la democracia, y en este caso ha presentado, digamos, bajo el escenario de la pandemia, nos ha mostrado, digamos, qué tanto daño ha hecho la corrupción para las naciones de América Latina, y no solamente de América Latina, sino del mundo. La corrupción, lamentablemente, en nuestro país ha afectado muchísimo los procesos democráticos,
y también el escenario que tenemos hoy día, dos polos en Perú, los cuales no dan garantías, sus cartas democráticas están en cuestionamiento, y eso obviamente nos hace pensar entonces qué hicimos como nación, es decir, cuál fue el valor en todo caso de los ciudadanos, su responsabilidad ciudadana, saber derechos, también saber los deberes que nos toca, ser vigilantes, actores activos de los procesos democráticos, y bueno, la juventud se ha movilizado en toda América Latina, fue Chile primero, después vino Perú, ahora Colombia, pero sin embargo tenemos que entender de que esta movilización, que no hay espacios de interlocución entre la sociedad civil joven, las nuevas generaciones y el Estado. Si existe algún espacio de interlocución, estos espacios no están debidamente validados, no están debidamente fortalecidos, reconocidos, que es lo más importante, porque uno puede llegar a un espacio de interlocución, de conversación, sin embargo, estas ideas, cómo se plasman, y es por eso que la corrupción ha jugado un papel muy importante. Es el caso de Perú. Perú, después de 14 años está renovando una ley de juventud, y 14 años porque hubo algunos entrampamientos legales que generaron, y fueron 14 años donde no existió voluntad política. Entonces, debemos entender de que las grandes brechas sociales que se han generado el día de hoy, falta de trabajo, falta de educación, la educación virtual no ha estado consolidada, la digitalización no ha estado consolidada en muchos de los países de América Latina, recién han comenzado a invertir grandes sumas, alrededor entre el 5 y 10%, de su presupuesto para tratar de digitalizar, porque no hay una economía tampoco inclusiva. Es decir, esta palabra de inclusión es una palabra que no se ha estado utilizando muchísimo no hablo de los planes de gobierno de los países, hablo de estos documentos que son planes como lo hace Rusia, Estados Unidos, lo hace Corea, países que han trabajado planes de largo plazo, 50, 100 años, pensando en que los gobiernos solamente deben llegar a seguir una hoja de ruta y cumplir en todo caso con los valores democráticos con los cuales han sido electos y han sido puestos en el poder, digamos. Porque acá, recordemos que todas las reformas que se dan por leyes, por cambio de normas. Entonces, es ahí donde la juventud tiene que ser partícipe. Es ahí donde los jóvenes, los que no quieran ser parte del sistema participativo político, pero apoyen a los que no, a los que sí quieren serlo, a los que sí realmente quieren estar al frente, porque hay diferentes tipos de líderes, y eso tenemos que reconocer. Esa es una realidad que tenemos en América, y yo creo que la corrupción ha sido el factor, yo creo que nos ha mostrado el gran rostro de desigualdad que existe en nuestro continente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Anthony James. Antes de pasar a la siguiente pregunta, cedemos el uso de la voz a nuestra compañera Girly Perafán de Colombia. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Girly, te escuchamos perfectamente. Buenos días. Buenos días. Bueno, mi nombre es Girly Perafán, soy colombiana, y mi opinión respecto a los retos que asume la democracia en América Latina. Bueno, inicio dando, digamos que un contexto, que aquí en Colombia el voto no es obligatorio, que me parece que realmente es algo que debería de ser, porque el voto no solamente es un derecho, sino también un deber con la sociedad. Los retos que creo que América Latina tiene en relación a la democracia son muchos, pero yo creería que, digamos que a razón de la crisis, ¿sí? Porque la humanidad en su historia ha tenido que pasar por muchos procesos de crisis, y de alguna u otra manera algunos son más fuertes, otros no tanto, ¿sí? Y hemos podido salir adelante, y la democracia ha tenido que ser, digamos, de alguna manera respetada, ¿sí? Entonces, yo creo que la crisis no es un argumento para quienes quieren perpetuarse en el poder. Ese es uno de los retos que veo que es importante, y creo que es uno de los peligros que en este momento tiene la democracia en América Latina. La democracia se debe respetar, y esos procesos se deben dar. No puede ser una justificación que las campañas electorales son muy costosas o no son muy costosas, no. La democracia y los espacios democráticos y el derecho del pueblo a elegir es algo que se debe dar y que tiene que ser latente. Ahora sí,
La discusión aquí es mirar qué tanto, o sea, qué tanta relación existe entre el gobierno y el pueblo, o entre el gobierno y la ciudadanía, ¿sí? Entonces, ahí juega lo que es el liderazgo. La crisis actual es algo muy difícil, ¿sí? Porque son muchos retos, no solamente el tema político, sino también la salud mental, la parte económica. Las personas, las familias en este momento están pasando por una crisis económica muy, muy grave, diría yo. Y a la ciudadanía, lo que realmente, siéndoles muy sinceros, menos les importa en este momento es, digamos, que entrar en esas polarizaciones, entrar en esas discusiones estériles, y más bien, digamos que están esperando es quienes les den unas reales soluciones a sus necesidades. Entonces yo creo que los resultados de la democracia en todos los países de Latinoamérica van a ser en relación a qué tanto existe ese liderazgo en cada uno de sus países para conectar con su ciudadanía y darles reales soluciones. Porque, como mencionaba mi compañero Anthony, la polarización es algo propio de la política, porque eso se da en todos los procesos en cada país, pero yo creo que ya es hora de que la política evolucione, ¿sí? Y que avance y que se conecte más con las necesidades de la ciudadanía, que no se enfrasquen en discusiones estériles y más bien evolucione a dar soluciones, en especial forma en la parte económica. La ciudadanía está muy golpeada con la parte económica, con la salud, en especial la salud mental. Hay muchas personas que están en este momento cursando con procesos de depresión. Yo creo que hay que hacer muy buenas propuestas en relación para poder contrarrestar esos efectos que la pandemia está dejando en la ciudadanía, y que de esa misma manera esas soluciones son las que van a dar el éxito a la democracia. Pero en ningún momento creo que es justificar que porque estamos en pandemia, que porque las elecciones son muy costosas, entonces no hay que hacer elecciones, hay que perpetuar personas en el ámbito político. No, yo creo que las elecciones se deben dar, la democracia se debe respetar. Ese es uno de los grandes retos de la democracia en este momento, que hay muchos países que quieren, digamos que, anular las elecciones, es decir, vamos a 4 años más o vamos a ampliar el periodo, y pues realmente eso no está bien visto. Y ya será pues la ciudadanía, ¿no? Y el verdadero liderazgo que les proponga reales soluciones frente a una situación que es muy retadora, tanto en el contexto económico como en el de la salud, la educación, en todos cuantos hay. Entonces, yo creo que este es un espacio, es que las crisis son para crecer, para poder medirnos como líderes. Y yo creo que este es el espacio perfecto para que realmente esos liderazgos conecten con la ciudadanía y se puedan dar reales soluciones a las necesidades reales de las personas, y ya no caer en discusiones estériles. Los gobiernos deben ser responsables en ese sentido, incluso en conjunto con sus congresos o sus parlamentarios, para que de esa manera se respeten esos procesos electorales que se tienen que dar, y que no pueden ser, no puede existir la justificación de que no pueden haber los procesos electorales porque es que son muy costosos, estamos en pandemia, no. O sea, yo creo que ese es uno de los grandes retos de la democracia en América Latina en este momento, que se den, y que esos espacios son un reto para esos liderazgos de cada país, para poder conectar realmente con su ciudadanía y no caer en propuestas estériles, sino más bien en necesidades, o sea, soluciones a necesidades reales de la población en cada uno de sus países. Esa sería pues como mi percepción. Gracias. Muy bien, Gilly, y nuevamente muchas gracias a todos y todas por sus participaciones. Pasaremos entonces a la siguiente pregunta, que dice: considerando que algunos de estos países cuentan con segunda vuelta en las elecciones y otros no, ¿crees que la segunda vuelta brinda legitimidad real a la persona candidata que resulta electa? Si gustan, compañeros, lo que vamos a hacer para esta ronda de participaciones y las siguientes, vamos a seguir el mismo orden que en la ronda anterior se dio, ¿sale? Así que comenzaríamos, por favor, con la compañera Marisol desde Argentina. Bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, respondiendo a tu pregunta, legitimidad, entre comillas, ¿no? Porque siempre, como bien mencionaba nuestra compañera de Colombia, esta cuestión de que siempre se polariza y termina la sociedad eligiendo, como dicen en Argentina, un dicho, el mal menor, ¿no?
Pero no obstante, mientras que los procesos de sufragio sean acordes al marco constitucional de cada nación y sobre todo, ¿no?, que garanticen transparencia, participación y un gran porcentaje de ciudadanos como marco de legalidad real, sin duda sí se podrá legitimar una persona electa, siempre y cuando justamente el pueblo tenga las herramientas necesarias para hacer oír su voz y así garantizar el marco constitucional en América Latina. Espero que haya respuesto concretito la pregunta. Muchas gracias, Marisol. Ahora tiene el uso de la voz el compañero Freddy Pitti. Adelante, Freddy. Muy bien. Adelante, Freddy. Mira, tu pregunta, no tenemos segunda vuelta electoral. Creo que se está cortando la transmisión, Freddy, en lo que se retoma. Mientras cederemos el uso de la voz a la compañera de México, Carolina. Por favor, adelante. Igual Carolina se encontraba en carretera. Ah, muy bien. Adelante, Carolina. Hola de nuevo. Bueno, a mí me parece que es sumamente importante respetar los procesos que vive cada país. Mi opinión es que cada uno de estos procesos, creo que lo que debe de garantizar es justamente el respeto o la mayor fidelidad posible hacia con la democracia. Creo que es fundamental que cada proceso electoral involucre a la ciudadanía y al Estado de tal manera que sea un proceso que logre al final tener un resultado constructivo tanto para la política como para la ciudadanía. Sin importar los procesos, digamos los periodos o los procesos por los que tenga que pasar el Estado para poder determinar a sus gobernantes y el proceso necesario que se necesite de ello de parte de la ciudadanía, creo que no se debe de descuidar de ninguna manera el fin último, que es lograr una gobernanza que siempre va a ser fundamental para la ciudadanía y sobre todo que estos actores sociales realmente comprendan para qué están siendo electos, para qué están postulando determinados procesos. ¿Por qué? Porque creo que siempre existe, ¿no?, muchísima lucha en un proceso electoral, existe muchísima inversión y existen muchísimos temas alrededor de estos procesos tan valiosos, y entonces si tiene un valor enorme y dura tanto y cuesta tanto recurso económico y recurso humano, entonces debiera ir destinado justamente a ese fin último. Esta es mi opinión respecto a esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina. Ahora cederemos el uso de la voz a nuestro compañero Anthony desde Perú. Por favor, Anthony. Listo, sí. Bueno, yo tengo una percepción clara sobre este tema. Nosotros estamos dentro de un proceso democrático, llamémoslo así, porque tenemos a dos candidatos que tienen serios problemas con la justicia o hay cuestionamientos a los partidos políticos que los acogen. Entonces es un tema político, un tema de partidos políticos, de instituciones, que en todo caso, que por ejemplo como el Jurado Nacional de Elecciones de Perú, la OMPE, que han tenido, en nuestro caso como Perú, ha tenido serias dificultades a la hora de poder verificar, cotejar el perfil de los candidatos, de los también aspirantes y que ahora ya son electos congresistas en nuestra república y que están vinculados con organizaciones como que terroristas, que ha sucedido en Perú, que es real que la discusión diaria en el Perú es sobre esto, justamente, sobre el perfil de estos candidatos y cómo han podido superar esa valla que es tan estricta y que se entiende que debe ser así para que aspirantes, en este caso, a tomar decisiones importantes en medio de una pandemia tengan que estar siendo cuestionados
no por sus votos, no por los votos, sino cuestionados por lo que viene atrás de ellos. ¿Ok? Entonces, acá hay un problema de debilidad institucional de los partidos políticos. Para mí, yo quiero profundizar más en los partidos políticos, que son ellos los que están encargados de ser el primer filtro. Porque recordemos que los ciudadanos están inmersos en la construcción de sus proyectos de vida, obviamente que conocen sus derechos y deberes. Sin embargo, ellos están inmersos en otras preocupaciones. En este caso, en medio de una pandemia, estamos preocupados en sobrevivir. Porque la palabra no es que estamos en medio de una bonanza económica, no, estamos en medio de una crisis económica y que se está mostrando en todos los países que creen también. Incluso he visto que Chile, por ejemplo, ha dado un paso importante sobre su constitución, Perú, que el planteamiento de unos candidatos es sobre el cambio de constitución también, de igual forma, pero tenemos que entender de que estos cambios constitucionales van a tener que ir en aras de fortalecer la institucionalidad, no solamente de los entes autónomos que garanticen los procesos electorales, sino también de los órganos que también necesitan diseñarse, hacer una reingeniería, en este caso, como los ministerios de economía de los países, como algunas entidades del sector público que hacen un trabajo multisectorial, que hacen transversal y vinculante con la sociedad, con el pueblo. Me parece a mí de que el camino es fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos, crear realmente los cuadros políticos que necesitamos y que sean los partidos políticos los que tienen que poner en el escenario a esos líderes sociales que han venido aportando y dando solución a grandes problemas. Yo creo que ellos son los que se alejan de las campañas electorales precisamente porque ha jugado un rol muy importante en los partidos políticos la corrupción. Y es por eso que no puede ser que un país como nuestra nación, el cual yo siempre he mencionado, que ha crecido tanto a nivel continental, que ha sido, incluso lo han llamado como la perla del Pacífico, no sé qué otro término han utilizado, un país que ha crecido económicamente muchísimo, lamentablemente no tengamos el desarrollo que quisiéramos tener aquí en el Perú. En todo caso, para mí la agenda es fortalecimiento de partidos políticos y lucha frontal contra la corrupción. Gracias. Muchas gracias, Anthony. Desde luego algo fundamental, el hecho de la constitucionalización y desarrollo de los partidos políticos. A continuación, entonces, cederemos el uso de la voz a nuestra compañera de Colombia, Yirli Perafán. Adelante, Yirli. Bueno, mi opinión sobre la pregunta radica, primero, en Colombia existe la segunda vuelta electoral, ¿sí? Y pues como opinión, sí, personal, creería que este proceso debería de ser muy bien analizado, ya que, como mencionaba mi compañero Anthony del Perú, los partidos políticos juegan un papel importante y fundamental en este espacio. También digamos que la responsabilidad de disminuir el gasto público, ¿sí? Porque yo creo que estos partidos son los responsables de hacer los filtros, ¿sí? Y de, en cierta manera, enviar los mejores candidatos, ¿sí? Y muchas veces estos espacios de segunda vuelta se prestan para, digamos que, profundizar unas discusiones que muchas veces no radican en lo legítimo, ¿sí? O lo esencial, sino más bien se prestan para discusiones estériles o para sabotajes o para ese tipo de situaciones. Y bueno, eso podría ser relativo, pero realmente lo que sí es un hecho es que son un gasto público. Yo creo que debería de analizarse desde ese punto de vista, desde el gasto público, porque ese dinero se lo podría invertir realmente en otros procesos sociales que lo puedan requerir. Yo creo que, en mi opinión, no debería de existir segunda vuelta, debería de ser simplemente un proceso legítimo electoral y que gane pues el que tenga que ganar y que sean los responsables los partidos políticos a quienes envían. Ahora sí, lo que mencionaba mi compañero sobre los procesos electorales dentro o los filtros de elección en los partidos políticos, pues eso ya es una responsabilidad que recae sobre ellos y ya hay que, una de las propuestas
sería también las veedurías a esos partidos políticos, ¿no? Y mirar el grado de apoyo de los partidos políticos a sus estructuras y al fortalecimiento de liderazgos, y de esa misma manera ver cómo son los procesos y las estrategias también, porque muchos de estos procesos, digamos que no se vigilan, esa veeduría que es ausente, se presta pues para que de alguna u otra manera esas segundas vueltas sean más como una carga, una especie burocrática o de gasto público o de digamos de sabotaje, y realmente no sea una expresión democrática, se presta para muchas cosas. Yo en mi opinión no estaría de acuerdo con segunda vuelta. Yo creería que pues si los candidatos se lanzan y aspiran por parte de un movimiento o un partido político, pues tienen las cosas claras y le ahorraríamos unos recursos al país o a sus países con estos procesos que se podrían invertir en otras causas sociales y que también deberían de ser muy bien vigiladas. Muy bien, Girly, muchas gracias. Nos escribió nuestro compañero desde Panamá, Freddy Pitti, nos dijo que él tiene problemas con su conexión. Por lo pronto seguiremos con la siguiente interrogante, que dice así: ¿cuáles son las similitudes que guardan nuestras instituciones públicas respecto a la inclusión de juventudes en los procesos de participación ciudadana? ¿Y cuáles son los mecanismos que se implementan o deberían de adoptar para incluir efectivamente a las juventudes en las tomas de decisiones públicas? Adelante, Marisol Chávez, por favor. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Puede variar de acuerdo a los países, básicamente que marcaron la agenda de participación de las juventudes, ¿no? Como una política pública en presente y futuro. Pero creo que aún es un camino bastante largo por recorrer, porque, por ejemplo, en nuestro caso, en Argentina, se garantiza el voto a partir de los 16 años, pero aún falta generar muchísimos más canales de participación. Yo creo que la participación real, esta cuestión de la democracia, que es algo que se construye día a día, y no solamente en un día electoral, ¿no? Porque esto es un ejercicio continuo, no solamente para los funcionarios públicos, sino también para los militantes de la diaria, ¿no? Esto es una vocación de servicio. Entonces, los mecanismos pueden ser varios. En primer lugar, brindar espacios reales a las juventudes, tanto en los gobiernos como también en otros sectores importantes de la toma de decisiones, ¿no? Luego se necesita avanzar en un marco legislativo ¿para qué? Para garantizar los avances en materia de participación para las juventudes y así podemos consolidar estos espacios ganados, ¿no? Las juventudes tienen que tener una agenda pública para cualquier gobierno. Primero porque es un tema transversal, ¿no? Es así como el empleo, como la educación, como el acceso desde el internet a la salud, ¿no? Entonces, es importantísimo que se pueda garantizar este tipo de cuestiones. Bien, Marisol, muchas gracias. A continuación, entonces, seguiría nuestra compañera Carolina desde México. Sí, ¿logran escucharme? Sí, Carolina, adelante. Sí, ok. Me parece muy interesante esta pregunta. Estoy muy de acuerdo con la opinión de Marisol. Creo que el tema de la participación ciudadana juvenil es un tema de trabajo de todos los días. Entonces, creo que la juventud es uno de los grupos sociales que cuentan con un potencial extraordinario que todos los días se está aportando de manera significativa en nuestro entorno social y el espacio político de la democracia y en tomar decisiones y dar su opinión sobre determinadas problemáticas no es la excepción. Creo que la juventud en el periodo, por ejemplo, electoral y en la participación política está teniendo un rol muy importante. Si bien creo que es muy distinto en cada país, creo que la participación juvenil está presente en todos los procesos electorales y está presente también en el desarrollo permanente de los partidos políticos. Creo que muchos de los grandes liderazgos que están hoy en día contendiendo, por ejemplo, en México, tuvieron sus inicios desde muy jóvenes y esto es en parte positivo. La otra me parece vital, ¿no? Seguir promoviendo espacios de participación juvenil, porque creo que aunque ya hay muchos jóvenes dentro de esta esfera social, me parece que todavía no es suficiente. Creo que no hemos logrado
llegar a ese nivel de inclusión máxima. Y cuando digo esto me refiero a que no todas las juventudes están en estos espacios de participación, y no solamente en un periodo electoral, no solamente desde los partidos políticos, no solamente en instituciones que abren espacios de toma de decisiones como los consejos, como los que hacen foros, como los que hacen talleres o algún tipo de formación dirigido a jóvenes, sino que nos hace falta llevar a todos estos espacios a los jóvenes de todas las realidades. Y esto creo que es una cuestión que compartimos todos los países. Me refiero a jóvenes con discapacidad, jóvenes indígenas, jóvenes que forman parte de la diversidad sexual, y creo que ahí es una gran labor la que nos queda pendiente por hacer, porque creo que no todas las personas hoy en día tienen la misma oportunidad para poder participar, para poder dar a conocer su opinión, dar a conocer sus necesidades sobre temas específicos. Entonces, este es un reto mayúsculo que deben de recopilar cada uno de los estados para poder emprender acciones, y son acciones urgentes. Tenemos que valorar mucho a este sector de la población, porque creo que han sido de los actores fundamentales para poder sobrevivir a esta pandemia. ¿Cuántos jóvenes no estuvieron emprendiendo? ¿Cuántos no estuvieron asesorando? Quienes han estado entregando comidas y han implementado un sinfín de proyectos, justamente porque comprenden que son parte de una sociedad que los necesita. Y entonces esta sociedad colectiva tiene que tener también muy en claro que son fundamentales y que tenemos que abrir estos espacios para que todas las juventudes puedan participar y puedan hacernos ver también cuáles son sus necesidades específicas, porque no es lo mismo hablar de una juventud indígena, por ejemplo, que vive en la ciudad, que aquella juventud indígena que vive en una zona rural. Las formas de participación entre cada uno de estos espacios van a ser muy diferentes, unas más que en otras. Entonces, ahí nos quedan muchos pendientes por trabajar. Esto sería por el momento mi aporte. Muchas gracias. Gracias a ti, Carolina. A continuación, tiene el uso de la voz nuestro compañero Anthony James, por favor. Bien, es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Cómo hacer para incluir a las juventudes dentro de los, bueno, fuera del espacio de participación, que ahora se ha vuelto, la virtualidad es una constante ya en nuestra vida. Incluso ahora, mucho de el sistema financiero ha comenzado a ser mucho más virtual de lo que era antes. Muchas personas que no conocían, muchos jóvenes que no estaban conectados con estos equipitos que ahora que tenemos aquí. Yo ya manejo 2, antes manejaba 1, manejo una laptop, es decir, nos hemos visto obligados todos a tener ahora incluso una enseñanza por estos equipos. Y los estados están gastando cantidades impresionantes en tablets, en laptops, y están implementando softwares, apps también, para que puedan ser desarrollados por las jóvenes. Yo tengo una hermana, les comento, tengo una hermana en Alemania, y mi hermana me renegaba muchísimo, y un día le escucho y me acerco y le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué reniegas? No me parece que en el Perú todavía no hagan lo que hacen en Alemania, me decía. ¿Y qué hacen en Alemania? Le digo, en Alemania lo que hacen es que a los padres de familia se acercan cada cierto tiempo, le dan los materiales, y son los padres al final, es el hogar. Es el hogar, son los padres, que alguien asume esa responsabilidad, ese liderazgo. ¿Dónde está el liderazgo de los hogares? Las madres han jugado un papel importantísimo, las mujeres de nuestra nación y de nuestro continente han jugado un rol importante. Ellas son el pilar fundamental. Más allá del padre, son las madres el pilar fundamental. Ellas son las que se encargan de que estos niños se acerquen a la educación, se acerquen a los valores, se acerquen hacia muchas cosas que son vitales para la construcción de los proyectos de vida de los jóvenes, de los futuros jóvenes, ¿no? Entonces, ahora, en el Perú ha habido un proceso de inserción de los jóvenes a los procesos participativos. Hemos tenido una ley del concejal joven que tiene que ver la cuota del 20% para los procesos electorales de elección directa, el 20%, le llaman la ley del concejal joven. Luego, la ley del consejero joven, esto lo extendieron del nivel local a nivel regional, para ustedes sería lo equivalente al estatal.
Y a nivel parlamentario tampoco no ha habido esta cuota joven, ¿no? Ha habido un trabajo de cuotas, de insertar no solamente mujeres o jóvenes, sino personas con discapacidad, personas personas indígenas. No olvidemos a las personas indígenas, a las personas con discapacidad, que ellos también son parte de esto, de esta grave crisis que tenemos. Entonces, me parece que las instituciones en nuestro continente están muy debilitadas en materia de juventud. Les tenemos que dar la rectoría, y las que ya la tienen, perfecto, pero tenemos que hacer un trabajo constante, un participativo desde los estados, desde los departamentos, porque necesitamos de que los jóvenes vincular la política nacional de las juventudes con los planes de desarrollo concertado, con los planes, con los presupuestos participativos, donde se tome decisiones referente a recursos económicos, donde al joven le des una responsabilidad sobre recursos económicos y le digas, tienes que hacer un perfil, tienes que hacer un expediente técnico, tienes que plasmar tus ideas, pero para que des resultados, productos. Es algo que no estamos dando el día de hoy. Perú no da productos en juventud, pueden ir increíble, pero no lo dan. He agradecido al ministro de Educación públicamente que haya tenido el gesto democrático de decir que el Perú necesita fortalecer una reforma institucional en juventud para los 200 años que cumplimos nosotros acá en Perú. Cumplimos 200 años de vida republicana. El bicentenario se celebra el 28 de julio. Por lo tanto, el reto de nosotros, no solamente de Perú o Colombia, que están con procesos participativos, como Chile también, o Brasil, o ustedes mismos, México, con su parlamento juvenil, al cual felicito también por el trabajo democrático que viene realizando, impulsando su ley general, pues también necesitamos hacer una ley, como hemos planteado el reto, ya lo mencionó Girly, que ella es parte íntegra, igual que más jóvenes de América Latina. Estamos en el reto de construir una legislación para el continente americano en juventud, para que los gobiernos tengan la obligación, el deber, ni siquiera decirles, la obligación de que ellos puedan comprometerse a que se legisle en materia de juventud a nivel continental. No podemos estar aislados, los problemas son similares en Colombia, como Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, en muchas de las naciones. Esta pandemia nos ha acercado muchísimo más. Esa es mi reflexión sobre esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Anthony James. A continuación tiene el uso de la voz nuestra compañera Girly Perafán de Colombia. Bueno, en relación a la pregunta, yo creo que las similitudes varían en relación al país, ¿sí? Porque es un contexto muy grande, pero el objetivo en sí es el mismo. Entonces yo creería que las similitudes en cuanto a iniciativas juveniles de cada país en Latinoamérica han sido direccionadas de manera tal de que estos jóvenes puedan tener cada vez más espacios de decisión, no solamente en el ámbito público, sino también esos espacios de protagonismo y participación competitiva en el sector privado. Entonces yo creo que las similitudes en cada país pues dependen, sí, pero que realmente en sí tienen un objetivo similar. En un caso, darlo como ejemplo aquí en Colombia. En Colombia, pues tenemos un espacio que es el espacio público para la participación, en donde existen muchos escenarios que están abarcados por una ley estatutaria, que es la Ley Estatutaria de Juventudes. En Colombia existe esa ley. Entonces, en relación a esta, yo creo que es lo fundamental, debe existir en cada país una ley estatutaria de juventudes para que se pueda dar los mecanismos de inclusión y participación, y no solamente como una inclusión y participación indeble que solamente los tomen a los jóvenes como garantes, sino también como una inclusión para que los jóvenes sean los actores, los que toman las decisiones, no solamente, y no enfocado en la victimización de que los jóvenes somos pobres, vivimos lejos, no, ni que no podemos, o que estamos incapacitados por ser jóvenes, no, sino en realmente que sea una ley que digamos que exponga esas capacidades que la población joven en sí tiene. Entonces podemos tener al joven indígena ejerciendo sus derechos y generando también ideas creativas que lo puedan ayudar a él a llevar prosperidad para sus comunidades sin que su identidad se vea afectada. De la misma manera al joven empresario. Entonces yo creo que al joven empresario, al joven profesional, al joven que se quiere dedicar al tema religioso, en fin, cuánta variedad no existe en la población joven. Yo creo que las similitudes en los países de América Latina son, digamos que se parecen, sí, son distintas porque pues cada región tiene sus tiempos, su ritmo y sus iniciativas propias, pero que el objetivo en sí es el mismo
y los mecanismos para poder dar lugar a eso. Yo creo que deberían de ser digamos que cubiertos pues por una ley estatutaria de juventudes que es como la garante de que esa participación y la inclusión, y no solamente la utilización de los jóvenes, sino para que estos jóvenes realmente sean actores que van a tomar decisiones en pro de su país, en pro de su desarrollo también individual. Y yo creería que los mecanismos serían esos y las similitudes también. Ahora, yo creo el mundo no se arregla pues en un día, pero tampoco pues digamos que podemos estar esperando un protocolo, digamos, de intervalos de tiempo para poder dar un paso. Yo creería que ahí, como mencionaba mi compañero Anthony, ahí está el liderazgo, ¿sí? Es esa euforia, esa capacidad, creatividad que es propia del joven, que es propia de las juventudes. Entonces yo creo que las juventudes están para poder, digamos que, construir esos espacios, y esos espacios se construyen con liderazgo. Y esa sería pues como mi opinión acá. Muchas gracias, Gilly, nuevamente a todas. Entonces concluiremos a la siguiente pregunta, que es: recordando la historia y por tanto las crisis económicas y políticas que nuestras naciones han padecido en las últimas décadas, ¿qué secuelas crees que siguen impregnadas en nuestra clase política, en nuestras instituciones sociales y en la ciudadanía en general? ¿Y cómo consideras que pueden resarcirse estas secuelas de tal forma que permitan alcanzar el pleno desarrollo democrático? Entonces, igual, concluiríamos, por favor, primero con Marisol. Adelante, Marisol. Bueno, gracias, Diego. Las secuelas que siguen lastimando a América Latina, lamentablemente, están latentes, como es la falta de desarrollo, la falta de necesidades básicas, al acceso a un bienestar digno, ¿no? Como bien les decía anteriormente, el desarrollo, ¿no?, en armonía, la equidad, para así nosotros reducimos estas desigualdades sociales, es nuestra gran secuela en América Latina. Pero también nosotros necesitamos consolidar la democracia. En muchos países hermanos, lamentablemente, se han visto afectados por la falta de democracia, y esto no lo podemos tolerar más, esto no se puede aceptar nunca más. La democracia tiene que ser un hecho, tiene que realmente ser un hecho, y no solamente posicionarnos de la juventud, sino posicionarnos desde nuestro deber de ciudadanos, desde nuestro deber civil. Yo soy Marisol Chávez de Argentina, pero me tengo que preocupar por la democracia de Venezuela, la democracia de Colombia, de la democracia de Chile, porque somos hermanos. La Latinoamérica unida no es una utopía, tiene que ser una realidad. Y creo que las juventudes en eso tenemos que ser parte. Entonces, una de las cosas que creo que está pasando actualmente es que en el mundo no hay previsibilidad, pero no le pasa a América Latina solamente y al Caribe, sino le pasa a todo el mundo, no solamente en materia de salud, sino que hoy estamos en un quiebre porque no hay una proyección a futuro. Tenemos que ir resolviendo todas las cuestiones siempre al límite, ¿no? Yendo detrás de los hechos y nunca adelantándonos. Entonces, esto es uno de los retos, y creo que lo mencionaban mis compañeros anteriormente, como es el caso de generar políticas públicas a largo plazo. ¿Recuerdan los planes quinquenales, que eran políticas públicas a 5 años? Funcionaron, luego fracasaron, luego las dejaron de utilizar. Bueno, nosotros tenemos el gran desafío de mitigar los vicios de la política, como es el eterno poder, como bien los mencionaban mis compañeros, esta cuestión de atornillarse eternamente en la silla del poder. Entonces, esta cuestión tiene que salir, la tenemos que mitigar. Lamentablemente existen secuelas, y cómo no haberlas pasado, ¿no? Con crisis continuas a nivel económico, a nivel político, y esto a la ciudadanía le dejó una confianza, poca confianza hacia las instituciones, sobre todo en la manera de mirar la política desde el lado, digamos, constructivo, ¿no? Lamentablemente. Y ahí tenemos que ver el lado positivo y en la instrumentación de cómo las juventudes podemos ser protagonistas, porque somos protagonistas en tantas luchas sociales,
como nos estamos involucrando activamente hoy mismo, ¿no? Yo creo que esto es parte de la construcción política, hablar distintas miradas, distintas visiones de Latinoamérica, de una Latinoamérica unida para contener ese desarrollo democrático. Así nosotros podemos alcanzar esta activa participación, ¿no?, de todos los actores sociales, para que podamos oír su voz para la generación de una vida democrática, mucho más fluida, participativa en toda Latinoamérica. Muchas gracias. Al contrario, Marisol, muchas gracias a ti. Tiene el uso de la voz la compañera Carolina de México, por favor. Muchas gracias. Me parece que es un tema igual muy amplio, pero creo que es importante señalar la carencia de credibilidad en las instituciones, tanto aquellas que están destinadas para el servicio a la comunidad, a la sociedad, también como en los partidos políticos, ¿no? Que la gente cada vez cree menos en ellos y entonces, si no hay instituciones fuertes, consolidadas, y donde la ciudadanía esté crédula de que es un aliado o una aliada más, entonces no tenemos fortalezas sociales, porque muchas de ellas se rigen a través de las decisiones políticas. Entonces, el tema político no solamente se vuelve un tema fundamental en el periodo electoral, sino postelectoral. ¿Por qué? Porque quienes están en los partidos políticos llegan a los espacios de toma de decisiones y ellos empiezan a tomar ahí las decisiones que nos van a afectar de manera considerable. Y creo que algo que es fundamental mencionar es que en la esfera política uno de los retos importantes a superar es la corrupción. También la forma de pensar el desarrollo, que muchas de las políticas públicas que están implementándose, no todas cuentan con una visión de desarrollo humano que tenga una relación armónica entre naturaleza y seres humanos. Muchos de ellos están vinculados o direccionados hacia el enriquecimiento de pocos y el empobrecimiento de muchos. Eso por un lado. La otra es también que existe, pues, una lucha constante, ¿no? Una batalla enorme entre los partidos políticos, de tal manera que se desata la violencia de manera inhumana, y creo que esto es una crisis dentro de los partidos políticos que sí o sí se tiene que superar, porque entonces, cuando existen los procesos electorales se nos habla de los valores que tienen los partidos políticos. Sin embargo, en el espacio público vamos viendo cómo es que estos valores no se reflejan en el quehacer de cada uno de ellos. Entonces, hace falta también una consolidación al interior de los partidos políticos, donde estos empiecen a ser también cada vez más inclusivos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo soy de un pueblo originario, Ñacho, Mazahua, del Estado de México, y hemos estado trabajando fuertemente sobre la inclusión de la participación política de las mujeres indígenas. Es decir, quienes están dentro de los partidos políticos, en su mayoría, no son quienes forman parte de estos grupos históricamente vulnerados. Hablamos pues de los pueblos originarios, de la población afrodescendiente, de las personas con discapacidad, de las personas migrantes, de quienes forman parte de la población de la diversidad sexual. Entonces vemos cómo es que la participación política y el poder político está en manos solamente de unos quienes gobiernan en todos y para todos, sin una visión pertinente según al sector en el cual se está dirigiendo. Entonces, son un montón de cuestiones que se tienen que considerar y que creo que se necesitarían horas y horas de diálogo para poder aportar de manera considerable en qué necesitamos seguir trabajando, y por el momento serían estas algunas de las cuestiones. Pero creo que no se debe de dejar de lado, ¿no? Que la juventud de hoy en día, estas generaciones nuevas, vienen cada vez más fuertes. Venimos cada vez con el ánimo de cambiar a nuestra sociedad, y creo que la niñez, la adolescencia y las juventudes son actores y agentes de cambio que sin duda van a empezar a generar transformaciones desde donde se desarrollan actualmente, y sí creo que se puede cambiar este tipo de estructuras institucionales, políticas y ciudadanas, ¿no?
porque cada vez más la participación es mayor. Por ejemplo, en México, en este periodo electoral va a haber un incremento de participación juvenil y eso es maravilloso. Creo que darle la confianza a la ciudadanía de que su voto vale, de que es importantísimo para la sociedad y para su futuro, para su día a día y para construir lo que para él o para ella es importante, es crucial y eso se debe de enseñar desde la niñez. Entonces, este fortalecimiento intergeneracional para formar personas que van a estar en la participación ciudadana, que van a estar en las instituciones y que van a estar en los partidos políticos es fundamental y no se debe dejar de lado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina. A continuación tiene el uso de la voz Anthony James, por favor. Listo, bien. Sí, escuché con mucho detenimiento. Un saludo para todos los chicos que están ahí, Carolina, Marisol, a Girly, a Freddy. Bien, la pregunta es muy concreta, ¿no? Yo pienso que todo parte por la confianza. Por la confianza. ¿Qué tanto confiamos en las instituciones que tenemos? Porque si nosotros no confiamos en los líderes y por ende no vamos a confiar en, cuando ellos estén en el poder, no vamos a confiar en las instituciones, por más sólidas y por más democráticas que puedan ser. Entonces, me parece correcto poder quizás concluir un poco en esto, de que necesitamos, obviamente, un fortalecimiento institucional, realmente crear el ambiente necesario para que los jóvenes puedan no solamente participar, porque cualquiera puede participar de cualquier espacio. Acá el objetivo es interesar al joven para que pueda ser parte de la política. No solamente de la política, de la gestión pública. Es importante que los jóvenes y los gobiernos se centren en hacer una renovación de la gestión pública con juventud. A los jóvenes les piden experiencia para insertarse al trabajo, a ser parte de la población económicamente activa de las naciones. Pero esa experiencia, ¿quién te la da? ¿Te la da? Tenemos que ser claros. Un joven que sale de un instituto tecnológico o sale del colegio, quizás sale con algún tipo de credencial en técnico o no sale sin nada, como en el Perú, que no tenemos instituciones que arrojen estudiantes al campo laboral técnicos desde el colegio. Entonces tenemos un complejo un problema muy grave. Y yo hago la comparación con Alemania porque me gusta mucho lo que hizo Alemania, lo que hizo Japón, lo que hizo Corea. ¿Por qué? Porque Alemania, por ejemplo, mi concuñado es un chico de 15, 16 años que salió a trabajar de frente a la BMW. Yo digo, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Cómo un joven de secundaria termina trabajando en la BMW, laborando en una empresa BMW? Sino que es decir, yo pienso que acá no tenemos que inventar nada. Acá tenemos que copiar lo mejor que hay en otras naciones y orientarlo a lo que nosotros tenemos y meterle un poco, una cuota de voluntad política. Es decir, si nos dejáramos de preocupar un poco por los intereses subalternos, los políticos, dejáramos preocuparnos de eso, y me incluyo ahí porque yo ahora estoy impulsando un proyecto de ley que va hacia la juventud, y muchos dirán, bueno, si quiere aprovechar el tema juventud. Por suerte, yo no he participado de esta campaña electoral para no manchar ese proceso de juventud. He dejado 5 años de participar, es decir, he dejado de postular a una candidatura congresal con el único fin de no manchar el proceso de 14 años de lucha de juventud. Es decir, estos tipos de gestos tienen que ser replicados también por los líderes políticos. No podemos estar metiéndonos en cada campaña con cada partido político y decir que un día soy de izquierda y otro de centro y otro de derecha. Es decir, tenemos que enseñar a las juventudes que no podemos, no podemos ser picaflores, como le diríamos aquí de manera coloquial. Acá a la juventud le tenemos que enseñar la seriedad. Si queremos construir política, hacer buena política, tenemos que insertarnos y conocer y ver y liderar y a ganar espacios. Lo que los jóvenes quieren ganar espacios y quieren posicionar, pero eso no le dan los líderes actuales políticos. Ellos quieren enquistarse, quieren quedarse, como dice Girly, no se quieren ir del poder, y cuando se quieren ir del poder, y yo les he dicho a los líderes políticos de mi país, si quieren ir del poder, les damos un certificado, una constancia, una diploma, una medalla. Ese día hacemos
no sé, le damos algún tipo, la medalla del país le damos, pero muchas gracias por haber dado tanto al país, entre comillas, y listo, ahora dedíquese a hacer otra cosa. Lo que necesitamos nosotros el día de hoy es nuevos líderes. Estos líderes ya nos fallaron, estos líderes nos han fallado a la juventud de Latinoamérica, le han fallado a muchas generaciones, no a una, sino a muchas generaciones, porque el día de hoy mueren 400 peruanos acá en el territorio nacional. 400 peruanos porque no hay buenos colegios, porque no hay buenos centros de salud, porque se gastaron el dinero y malversaron los fondos y los centros de salud. No, chicos que no van al colegio tienen que subirse a un cerro acá en el Perú, a una montaña, para poder captar la señal de la radio, captar la señal de internet. No puede ser posible que nosotros tengamos que estar en esta situación. Estas generaciones ya nos fallaron. Es el momento de que haya una reforma también, esta reforma institucional que tiene que haber a nivel electoral, tiene que garantizar no solamente la inserción de los jóvenes en la política, sino que también tenemos que hacer reformas institucionales para que los jóvenes se inserten en la gestión pública. Ese tiene que ser el reto. Tenemos que luchar porque los jóvenes ahora, nuevas generaciones, aprendan ahora en la gestión pública a manejar el sistema. Manejemos el sistema, porque el modelo no está en cuestionamiento. Para mí es el sistema y las personas que manejan este sistema. Eso es lo que tenemos que hacer. Me parece que es el gran reto de Latinoamérica. Gracias. Muchas gracias, Anthony, por tu participación. A continuación tiene el uso de la voz para esta última ronda la compañera Girly Perafán. Por favor, Girly. Bueno, en relación a la pregunta, yo creo que, bueno, las secuelas, sin duda han existido muchos avances en América Latina, porque no podemos también ser fatalistas, ¿sí? Como que, pero la pregunta va en relación a las secuelas. Entonces, ¿qué secuelas? Yo creería que son muchas, ¿no? Son muchas porque en realidad la pregunta abarca mucho tema, pero también hay una confluencia. Y la confluencia yo creo que es la política, el sistema político y las estructuras políticas, partidos políticos. Entonces, yo creo, o sea, esta pregunta es bien importante porque nos hace, digamos, que evidenciar, ¿sí? De qué manera se está asumiendo el rol o el liderazgo político en cada país. Porque la política es un espacio para el buen administrar del servicio social, ¿sí? Es un servicio social, no es un espacio para burocracia, tampoco es un espacio para que, digamos, que se construyan ideales de caudillismos políticos y que generen, digamos, que más pobreza o más desestructuración de la parte institucional de cada país. Tampoco es un espacio de favoritismos ni de fondos de empleabilidad. No, o sea, yo creería, o sea, sí hay espacios, sí, como lo decía mi compañero Anthony, que son ideas que hay que replicar, o sea, tampoco caer en la terquedad de decir, no, es que Colombia es la América Latina es un estado aparte y tenemos que cerrarnos en una burbuja y no mirar nada de lo bueno que está pasando afuera. Yo creo que eso hay que replicarlo, pero en el contexto, digamos, de esencia de lo público, esto no fue creado con fines de empleabilidad ni tampoco con fines burocráticos. Entonces, cuando al joven los padres de la patria le enseñan que la política, que es un servicio social, es para burocracia, es para crear caudillismos a veces enfermizos que para mí no deberían de existir realmente, porque en el mundo, como en la política, absolutamente nadie es indispensable. Entonces, yo creo que es un espacio que es de todos, que no es de uno, que no es de dos, es de todos, y la política en sí debe ser controlada, porque de esta manera la política tiene un grado de poder tal que debe ser muy controlada. Tiene que tener una veeduría muy grande, o sea, para, digamos que solucionar esas secuelas, porque yo creo que las secuelas, de alguna u otra manera, van muy relacionadas a la política. Entonces, las soluciones tienen que ser en ese sentido, ¿sí? En el sentido de que hay que hacer control político, pero un buen control. Hay que hacer una buena veeduría política de los partidos políticos, de los estamentos del Estado, ¿sí? Que son de todos. ¿Para qué? Para demostrarle a la ciudadanía, porque el problema no es la ciudadanía. Es que ese señor se dejó comprar esto, que el señor votó por esto. No.
Es que los padres de la patria tienen que dar ejemplo. Ellos son los que tienen que dar ejemplo en todos los países de América Latina. Y de esa manera el ejemplo tiene que ser ese empoderamiento y amor por sus países. Porque si usted ama a su país, va a ser un buen liderazgo. Y usted no va a ir a la política a lucrarse, ni a hacer burocracia, y tampoco a inflarse el ego haciéndose un propio nombre. No, sino va a hacer lo que tiene que hacer, un servicio social dando espacios a quienes realmente, de alguna manera, en ese mismo sentido, nos van a aportar algo, ¿sí? Como lo que mencionaba mi compañero Anthony. Entonces, espacios que se pueden de alguna manera copiar y pues pegar aquí en Colombia también, ideas que son muy buenas. Sistema educativo de algunos países en Europa es muy bueno, implementarlo, algunas ideas, hacerlo, ¿sí? Entonces yo creería que las secuelas que América Latina de alguna manera tiene en cada uno de sus países que afectan, ¿sí?, a sus estructuras económicas, sociales, es la política, ¿sí? O sea, yo creo que el foco es el sistema político como tal, y ese es el que hay que controlar y hay que buscar mecanismos para solucionar eso, porque realmente o sea, hay muchos vacíos en el sistema político que se dan para que sigamos profundizando esas secuelas. Esa es mi opinión. Excelente, Girly, muchas gracias. Muy bien. Nuevamente, jóvenes, agradecer la participación de todos y de todas. A continuación, cederemos el uso de la voz a efecto de retroalimentar estas perspectivas de estos países hermanos. Primero, a la consejera electoral, maestra Alba Sayonara Rodríguez Martínez. Adelante, por favor, consejera. Gracias, Diego. Pues fue un ejercicio sumamente interesante, las aportaciones que se hicieron desde todas las perspectivas y a partir de todos los cuestionamientos que se realizaron en esta charla, fueron sumamente interesantes, que pudieron resumirse en que es muy importante abrir espacios públicos, espacios en toma de decisiones a las juventudes, que es sumamente importante establecer pues regímenes legislativos a partir de los cuales se incluya pues una agenda de las juventudes que además pues haga coercitiva pues su participación dentro de estos espacios de decisión pública. Y de esta manera, estando ya inmersos en este ámbito de decisiones, que establezcan políticas públicas en beneficio de la generalidad. Hubo una cuestión muy interesante que se tocó respecto a la diversidad también que existe entre juventudes. Hay juventudes de personas indígenas, personas con discapacidad, diversas pues personas que además de ya estar dentro de este sector poblacional joven, que sí se consideran vulneración por no abrirse esos espacios de participación efectiva que generen, pues, digamos que atención a las necesidades específicas y por consecuencia una solución a problemáticas que de manera específica y determinado viven las juventudes. Es muy importante que se tengan esos espacios de participación para una solución efectiva. Yo la verdad es que estoy muy de acuerdo con todas esta charla que se llevó a cabo. Es verdad que deben abrirse espacios, o sea, las personas que pues realmente no han funcionado en el poder, realmente sí tienen que aperturar espacio a juventudes, aperturar nuevas ideas. Es cierto que desde una unión de distintas perspectivas y de digamos, distintas visiones del espacio público y espacio geográfico en que todos confluimos, se requiere pues que todos y todos brindemos nuestras propias ideas para mejorar el statu quo de cada persona. Es verdad que una solución para la generalidad pues realmente no soluciona nada más que solamente
pequeños rubros, pero sí es importante que a las juventudes se les incluya en estos espacios de decisión política para efectos de que tus decisiones realmente puedan incidir y generen la solución de problemas muy específicos que viven las juventudes. Un tema también muy trascendente que se mencionó es pues una problemática respecto a un tema de atención psicológica, porque es cierto que, bueno, en esta situación de pandemia que nunca hemos vivido, se desató ya una ola de problemáticas adicionales que si ya de por sí era gravosa en un tema de situaciones de salud mental, pues la vino a agravar todavía más. Hay una situación grave económica y de salud que requiere pues soluciones nuevas, ¿no? Entonces, por supuesto que es importante escuchar a las juventudes para saber de manera específica qué política pública hay que implementar para efecto de que pueda solucionarse de forma adecuada y de forma efectiva. Y bueno, yo también comparto la idea de que la legitimidad de un gobierno se da pues justamente ejerciendo el gobierno. Es verdad que de repente pues emitimos el voto, pero el gobierno se va legitimando paso a paso y día a día con la implementación de políticas públicas adecuadas para la solución de las problemáticas. Y bueno, pues se tocaron una diversidad de temas y de aportaciones muy, muy relevantes. Yo también coincido con el tema de que hay que partir de la experiencia y de experiencias pues que han funcionado de manera adecuada en otros países y por qué no traerlas a nuestros respectivos ámbitos territoriales y pues de aquí apuntalarlas a algo mejor y por supuesto que tienen que estar adecuadas a la población y a las circunstancias específicas de cada estado. Entonces, para mí fue muy importante escucharles, les agradezco mucho todas sus aportaciones, todo su conocimiento y bueno, pues yo dejaría ahí mi intervención para dar paso a mis compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, consejera Alba. A continuación tiene el uso de la voz el consejero electoral Sergio López Zúñiga. Adelante, consejero. Gracias, Diego. Buenas tardes acá en México. Agradecer la participación de estos jóvenes de Sudamérica. Decirles que para mí es muy grato escuchar, primero, a través de estos medios tecnológicos, poder tener este tipo de conversatorios con diferentes países de Latinoamérica y comentarles que es muy grato ver que la brecha cultural cada vez es más corta en las diferentes partes de América y ver cómo jóvenes están tan interesados en lo que es un sistema democrático, con las diferentes variantes o variables que puede haber en cada uno de los países. Pero en la medida en que mayor número de jóvenes participe en política, pues en esa medida tendremos unas generaciones mucho más preparadas, siempre y cuando no se olviden de una cosa que es muy importante. El objetivo de la política siempre será buscar el bien común. Entonces, todo aquel que busca el bien común, pues será siempre bienvenido a la política. Aquel que busca de la política hacerse de bienes, pues ya es una cosa muy diferente. Entonces, están en la edad en que deben de aprender, deben de meterse de lleno a las actividades políticas en cada uno de sus lugares donde radican. Y es muy importante también tener una visión global de lo que pasa dentro de los avances democráticos en los diferentes países y ver qué aplica y qué no aplica. No siempre lo que aplica en México podrá aplicar en Perú o en Argentina o a la inversa. Pero lo importante es que sigan en esto, que se preparen, que estudien, que se formen, que participen, no nada más teóricamente, también participen al interior de un partido político, si es posible, o de un organismo electoral, y que sigan adelante. Y muchas gracias a todos y gusto saludarlos. Muchas gracias, consejero Sergio. Ahora bien, cederemos el uso de la voz a manera de retroalimentación también y para clausura del evento
al consejero electoral, también integrante de esta Comisión de Educación Cívica, maestro Sergio Flores Cánovas. Adelante, consejero. Sí, muchas gracias. Bueno, pues antes que nada agradecer la participación de bueno, pues todos los que nos hicieron el favor de participar en este conversatorio. Es sin duda muy interesante escuchar opiniones de personas de otros países de Latinoamérica, Perú, Colombia, Argentina, Panamá, México, por supuesto. Y bueno, yo creo que para analizar las opiniones y este conversatorio hay que partir de una premisa, ¿no? De un hecho, y eso es, a mi entender, que realmente todos los países de Latinoamérica compartimos, lamentablemente, los mismos vicios. Desde hace años, ¿no? Desde el siglo, quizá desde el 19, ¿no? El 20 ni se diga, ¿no? Compartimos los mismos vicios y problemas, desigualdad social y económica, corrupción, sin duda, que mencionaba Anthony varias veces, y bueno, debilidad institucional, una movilidad social muy restringida, muy complicada en general. Y bueno, en los últimos años se agregan problemas comunes, creo yo, como delincuencia organizada, por ejemplo, inmiscuida en política, y pues falta de participación ciudadana. Bueno, en resumen, bueno, América Latina es la región del mundo con mayor diferencia en cuanto a equidad, en términos de equidad y de reparto de riqueza, por ejemplo. Y bueno, pues también otro vicio es la visión cortoplacista, ¿no? Que ya mencionaron varias veces los que intervinieron. Y me parece que esa es la real pandemia que tenemos en Latinoamérica, porque esa pandemia sí que ha durado años. Bueno, yo tengo la esperanza que la pandemia del COVID-19 se termine pronto, pero la otra pandemia en términos sociales y políticos en Latinoamérica, pues me parece que va a durar, lamentablemente, ¿no? Todavía falta tiempo para que se erradique, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa y de el hecho de que, pues, en el siglo XX, en Latinoamérica hubo una serie de regímenes autoritarios, dictatoriales. En los 70s, quizá ya emergió la democracia más en forma en los 80s, 90s. Pero después parece que volvemos al pasado, ¿no? Parece que en el presente siglo estamos intentando volver a lo que se había superado. Siempre me da la impresión que en Latinoamérica siempre todos estos esfuerzos de mejorar y de salir de regímenes o de problemas políticos y generar una mejor democracia siempre han sido esfuerzos aislados, ¿no? O sea, nunca ha habido una respuesta conjunta como región, como por ejemplo sí ha sucedido en Europa, ¿no? Entonces ahí es donde, por ejemplo, entra lo que decían de ver ejemplos, ¿no? Ver al vecino. ¿Qué se puede tomar del vecino? Entonces me parece que Europa es un buen espejo para vernos. Y bueno, entonces, ante esa realidad, pues coincido en muchas cosas de las que comentaron, ¿no? Por ejemplo, con Anthony, él sin duda tiene razón en que la corrupción ha sido un detonante de que la democracia sea todavía una tarea pendiente en América Latina. Y también el hecho de mirar la política con una visión cortoplacista, ¿no? Porque llega un gobierno, establece sus políticas a los 4 años o 6, depende de cada país, o a los 3, 4, 6, no sé, depende de cada país. Llega el siguiente, borrón y cuenta nueva, y ahí empieza otra vez de cero. Entonces, bueno, cambian hasta el color institucional, digamos, o sea, es que se cambia todo. Y así pues es muy difícil lograr objetivos a largo plazo. Y Anthony, pues no podemos ser picaflores, efectivamente, y pues creo que es parte de los vicios. Bueno, en México tendrías mucho trabajo si quisieras evitar que hubiera eso que llamas como picaflores, ¿no? Que
van cambiando y ven la política pues, con una visión distinta a lo que es el servicio social que decía Yirli, ¿no? Entonces, yo creo que en buena medida el problema pueden ser las personas, porque el marco jurídico se está desarrollando y va avanzando, creo yo. Se avanza en democracia, a pesar de esos casos puntuales que decía yo que pues, se intenta volver al pasado, ¿no? Entonces, si pensamos que las personas, en muchos casos, es el problema, yo creo que además de generar legislación y dar oportunidades a participación de jóvenes, a mejorar el sistema, yo creo que también es importante, y quizá más importante que lo otro, es enfocarse en la educación. En la educación técnica, escolar y cívica. Educación cívica desde temprana edad, ¿no? Porque, pues, lo dijeron, no recuerdo bien quién comentó que esta generación y las anteriores ya han fallado, ¿no? Ya han fallado, entonces las nuevas generaciones son las que tienen la oportunidad de no fallar y de corregir, pero eso pero sin educación, sin la educación necesaria, cívica, va a ser muy difícil que no falle la siguiente generación. Entonces, creo que ahí es donde se debe de enfocar. Sí, si bien hay que tomar acciones correctivas, también hay que trabajar en cuestiones preventivas, y eso sería, creo yo, a través de la educación, ¿no? Y tiene que ver con lo que dijo Carolina, que me pareció interesante, de que se necesitan liderazgos con sensibilidad. Y esa sensibilidad va ligada a valores y a cuestiones de educación cívica. Y bueno, hay muchísimo más que comentar, ¿no? Pero bueno, creo que en resumen de las intervenciones que vi yo, creo que pues en esto lo podría resumir, ¿no? También, bueno, nada más comentar un poco sobre los mecanismos de inclusión que proponían. Efectivamente, pues bueno, tiene que ver con la legislación, pero también creo que los jóvenes tienen una oportunidad muy buena en la tecnología, en las redes sociales, en la tecnología de la información. Es un mecanismo muy bueno, es un canal muy bueno, creo yo, para poder participar activamente. Ya dijeron que no nada más hay que participar con ir a votar, sino también en el día a día, ¿no? Y la exigencia es un valor que se está promoviendo, bueno, aquí lo intentamos promover en México, a través de los institutos electorales, ¿no? La exigencia, ¿no? Exigencia a los que ocupan el poder, a los gobernantes, a la gente que está ahí en cargos de elección popular, ¿no? Y pues creo que las redes sociales y las herramientas tecnológicas son un mecanismo muy, muy bueno para los jóvenes, ¿no? Y bueno, pues creo que esa sería mi participación en este momento. Adelante, Diego. Muchas gracias, consejero Sergio. Y muy bien, pues ahora será o es tiempo para una breve conclusión también por parte de las y los participantes. No sé quién de ustedes desee compartirnos algunas palabras respecto a esta actividad y sobre todo también que pudieron conocer las perspectivas político-democráticas desde las voces de las juventudes de otros países. No sé si alguien desea hacer alguna participación. Bueno, Anthony, adelante. Sí, bien, primero felicitar, ¿no? Felicitar al Instituto Estatal Electoral de Nayarit por esta oportunidad de acercarnos un poco más al pueblo mexicano, a las juventudes, a sus autoridades, a quienes, bueno, yo vengo conociendo ya hace un buen rato a muchas autoridades, funcionarios, que están interactuando muchísimo con las juventudes, que están involucrados en sus procesos también relacionados con el tema de la juventud, ¿no? Una ley general de juventud que también está impulsando ya hace un buen tiempo. He recogido la experiencia de México, de Colombia también, con Yirli, un acercamiento también con el gobierno colombiano. La verdad es que está para mí una cuarta revolución. Para mí es la oportunidad perfecta para hacer grandes cambios, grandes transformaciones. Es decir, no va a haber otra oportunidad.
Ahora la persona incluso con menos recursos, ya incluso en mi país se están preocupando recién ahora por darles un instrumento tecnológico que tiene que venir acompañado, sí, por la orientación, la orientación para el buen manejo, para el buen uso, y también ahí juega un papel importante, como lo he dicho nuevamente, la familia, los hogares. La preocupación acá ahora es de que estos equipos los vendan, ¿no? Que el adulto mayor de la casa diga, sabes que no hay que comer y hay que vender el equipo. Es decir, me parece que tenemos que tener, me parece que acá tiene que haber una planificación en base a lo que se ha dado en los países de Latinoamérica, una planificación adecuada, buscando la prevención, que es un término que no hemos utilizado ahora en este evento, pero me parece perfecto, que lo que mencionaban por ahí en ese camino iba el consejero electoral Sergio Flores, de que tiene que haber la prevención. ¿Qué país tiene un rol importante en la prevención? Hasta el momento tenemos que muchos de los países no han estado prevenidos. ¿Por qué Europa estuvo preparado mejor que Latinoamérica? Porque Europa tuvo dos guerras mundiales, y a ellos les enseñaron de que para 2 guerras mundiales ya habían visto lo de Hiroshima y Nagasaki, ellos están más en contacto con las pruebas nucleares, han estado más en contacto definitivamente con los conflictos armados, y definitivamente ellos han sufrido en carne propia todos estos procesos que a nosotros no son nuevos. Si bien acá hemos tenido dictaduras, hemos tenido golpes de Estado, como también acá en Perú lo hemos tenido, pero ¿qué hemos aprendido de eso? No hemos aprendido absolutamente nada. Entonces, acá también juega un papel importante la educación, que es un tema que también hemos debido abordar un poco más, la educación, la formación. ¿Qué está arrojando la educación qué está arrojando la educación? Esos colegios, ¿qué están arrojando a las calles? ¿Son ciudadanos? No hemos preguntado si son ciudadanos sensibles, lo que decía Carolina, sensibles con la realidad, es decir, son personas que son sensibles, y cuando tú te haces sensible, ¿sabes por qué? Porque tú estás conectado con el arte, con la música, con la cultura. Tú te vuelves sensible por eso, con el deporte. Esa es la educación completa que debemos tener. No solamente formar profesionales, sino formar también personas que tengan sensibilidad, y esa sensibilidad te la da la cultura, el arte, te la da el voluntariado, el activismo. Es decir, ese es el ciudadano que queremos nosotros. Lo pongo nuevamente en Alemania de ejemplo. Mi cuñado, aparte de ser un ingeniero, es bombero. Mi hermana ya es bombera, es peruana, está casada con el man, ya le hicieron bombera, la obligaron a hacer el trabajo voluntariado de bombero, ya ella es bombera. Ya está, ella cuando tiene que hacer sus labores sale como bombera. Es decir, no podemos nosotros estar alejados de los grandes problemas. Los ciudadanos tienen que ser o voluntarios, o bomberos, o tienen que ser rescatistas, tienen que tener un rol dentro de la sociedad. Qué fácil es llegar y abrirlas y pedir, estirar las manos y decir, oye, yo quiero que me des educación, que me des salud, que trabajo, pero tú, ¿qué me le das a la patria? ¿Cuál es tu amor y compromiso con la patria? La patria es la que tú defiendes. No defiendes los partidos, ni defiendes a personas. Tú vas a defender en algún momento a la patria. Y la patria es la que construye todo ese espíritu de libertad, de democracia. Es decir, eso es para mí, ese es el entendimiento que yo tengo. Entonces, acá apuntamos a formar verdaderos seres humanos, digámoslo así, verdaderos ciudadanos, que compromisos con metas, pero que estas metas estén vinculadas con la realidad, que ayudar. Si voy a hacer una tesis, tiene que ir a desarrollar un problema de mi sociedad, a una problemática, a una dificultad que tiene mi gobierno local o regional. Es decir, a eso apuntamos nosotros acá en Perú. Y bueno, esa es mi conclusión. Quiero agradecer a la consejera presidenta electoral Alba Rodríguez, también al consejero Sergio Flores, a todos los miembros del Consejo Electoral, agradecerle también a Arlene, quien ha tenido a bien ella invitarnos. Ella es parte de un conjunto de
de jóvenes que estamos agrupados en una organización que estamos construyendo y que esperamos vernos muy pronto en Colombia. Esperemos el fin de año, con un poco de suerte, estamos vacunados. De lo contrario, pues el verano será auspicioso para llegar a Colombia y poder confluir todas las juventudes latinoamericanas y decirle a Latinoamérica que estamos activos, que estamos on fire, como se dice, y que vamos a cambiar la realidad de este continente, que es lo que tenemos que hacer y asumir los retos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Anthony. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Muy bien, si no hubiese más participaciones, pues nuevamente reiterar nuestros agradecimientos de todas las voces latinoamericanas. Gracias a ustedes, jóvenes, por darse cita el día de hoy en este importante espacio de diálogo también y de fomento incluso para la cultura cívica y la cultura democrática. Como recordatorio para la ciudadana nayarita en general que nos está viendo a través de las redes sociales y para conocimiento también de ustedes, compañeros, el próximo 6 de junio nosotros estaremos celebrando elecciones nuevamente para renovar el cargo de la gubernatura, diputaciones federales, diputaciones locales, presidencias y sindicaturas, así como regidurías municipales. Así que, pues nuevamente a la ciudadanía en general que nos ve, invitarlos a votar, a que puedan estar acompañándonos en las urnas. Su participación es sumamente importante. Recuerden que la democracia la construimos todas y todos. A nombre del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, nuevamente muchas gracias a todos y todas y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Saludos desde Argentina. Gracias por todo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Marisol. Gracias. Gracias, gracias a ti, gracias a todos. Gracias a todos y todas. Gracias, Diego.